como fue anunciado, recibimos al director de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto, Álvaro García. Gracias por venir. Gracias. Bueno, una situación realmente muy compleja. Al tornado del pasado viernes, las inundaciones, repasamos recién varios departamentos que realmente están en situaciones complicadas, ¿no? Que ya de por sí solos serían noticias y llamaría la atención del gobierno y se necesita ayuda y colaborar, reparación de rutas. Pero claro, está lo del tornado del pasado viernes que impacta. Usted estuvo allí en la zona, en Dolores. Cuéntenle un poco a la gente con qué se encontró cuando iba llegando. Porque uno sabe, en la previa ve los videos, le informan por teléfono, bueno, hubo un tornado. Pero cuando va llegando a Dolores, ¿con qué se encuentra? Primero que nos encontramos en el día de ayer con un río San Salvador que ya estaba amenazando con cortar la ruta, o sea que a la entrada de la ciudad de Dolores, a media mañana, a las 9:00 de la mañana, ya estaba la lluvia, había hecho sus estragos. Después hay un gran galpón cuando uno va arrimándose que ya demuestra lo que fue la virulencia del temporal, del tornado. Y bueno, luego estuvimos con el intendente, estuvimos en el corralón municipal con un gran movimiento de máquinas, de gente, de materiales donde están tirando todo lo que se encuentra por las calles. Y después la recorrida por las calles, que hicimos una primera recorrida con el intendente, realmente es asombroso. Si uno pensara trasladarse al momento en el cual se da el tornado y se pone un poco en la piel de la gente de Dolores, la verdad que cuesta asumirlo, ¿no? Por las consecuencias que se pueden ver al día, a las 24 horas, a las 48 horas. ¿Qué fue lo que más le impactó? Chapas, por ejemplo, hay mucho galpón por allá, chapas que como si fueran papel envuelven las ramas de los árboles, digamos, ¿no? A cualquier altura. Por supuesto el de los vehículos pesadísimos como un camión, un ómnibus dado vuelta, mucho destrozo a nivel de vivienda, de inmuebles, ¿verdad? ¿Había visto algo igual alguna vez? No, personalmente no, quizá en alguna imagen por el exterior, pero bueno, digamos, son las consecuencias que tiene un fenómeno de este tipo. Es increíble pensar la potencia del viento, lo que puede lograr, ¿no? Y bueno, lamentando en primer lugar las 4 víctimas que se dieron en Dolores, la gran cantidad de heridos, hay tres niños que están comprometidos, bueno, todo fue canalizado y realmente, bueno, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha podido hacer hasta ahora también, porque la verdad que vista esa cara negativa también está la cara positiva de la entereza de la gente, ¿no? La entereza y la unión que se vio y que se está viendo en todas estas acciones, que creo que es muy importante, porque si no se sale de la mejor manera. Y bueno, realmente se veía gente por todos lados y trabajando a favor de salir de la situación. Eso tenía previsto preguntarle también, ¿qué es lo que les dice la gente a ustedes, al gobernante? Porque una cosa es lo que nos dice a nosotros, a la prensa, ¿no? Manifestar su historia, su sentimiento, su frustración en muchos casos, bueno, la necesidad de seguir adelante, de decir, bueno, esto ya pasó y lamentablemente sucedió, nos tocó, pero hay que salir adelante. A ustedes, como gobernantes, como integrantes del gobierno, ¿qué es lo que les manifiestan? No, hay diferentes reacciones y es muy importante que la gente se sienta apoyada, ¿verdad? Ya desde el primer momento hubo traslados de diversas instituciones, lo más inmediato, el ejército, la policía, la propia Guardia Metropolitana que se hace frente a algunas cuestiones bueno, incomprensibles como es actos de aprovechar la ventaja de eso para hacer algún robo que sucedió al principio. Ahora la situación está completamente controlada, pese a que las casas, buena parte de sus fachadas están derruidas, entonces el acceso, y todavía hay bienes allí, ¿verdad? Entonces la gente sigue retirando sus bienes. La gente requiere apoyo, pero la gente hace lo suyo. Eso fue lo que percibimos ayer. Y bueno, la idea de todas estas recorridas y de caer con toda la batería de herramientas que se puede tener desde el gobierno nacional y desde los gobiernos departamentales, etcétera, es bueno, tratar de canalizarlas a favor de una salida lo más buena posible, lo más eficiente posible. Allí, por ejemplo, en la recorrida ayer con el presidente, bueno, yo me separé en un momento para hablar con la gente y una señora que todavía no habían llegado. Hay 19 equipos de voluntarios y de funcionarios del Ministerio de Vivienda evaluando lo que es la situación. Hay 130 manzanas afectadas,
el temporal cruzó en diagonal la ciudad de Dolores. 130 manzanas es más o menos la tercera parte de la ciudad de Dolores. Y hay 19 equipos, como decía recién, recorriendo. Entonces le pregunté a la señora, le digo, ¿ya pasaron por acá? Vinieron. Dice, no, pero digo, tenés que, si no viene, tenés que reclamar, tenés que ir al... pero van a pasar. Y bueno, después nos encontramos con el equipo que estaba en la esquina, ¿no? Así que, bueno, la situación es esa. Mencionaba la cantidad de manzanas afectadas, una tercera parte de la ciudad. Esa afectación es total. La tercera parte de la ciudad de Dolores prácticamente hay que reconstruirla. Es complicado, sí. La evaluación va a salir de este chequeo que se está haciendo de todas las visitas. Con lo visual, sí, hay que ver, digamos, si hay algunos casos que hay que hacer destrucción total porque las viviendas tienen muchos años y ya hay riesgo de construcción u otras situaciones. Es complejo porque el caso de un tornado de estos pudo haber pasado y te pudo haber afectado a ti, capaz que a mí no. Es muy relativo. Hay manzanas en las cuales las fachadas, por ejemplo, están relativamente bien, uno aparentemente pasa afuera, pero en el centro de la manzana hay una afectación importante. Entonces es una situación que hay que evaluar muy bien y caso a caso, no hay otra. Claro. Eso le iba a preguntar, aunque sea, obviamente se está en la fase primaria, esto fue el viernes, el gobierno desembarcó enseguida, pero bueno, ayer estuvo la visita del presidente, todo lo que sabemos. ¿Cómo se sigue a partir de ahora? ¿Pudieron trazar algunas líneas de qué es lo que van a focalizar y a priorizar más allá de la asistencia a las personas damnificadas? Nico, yo creo que un país tiene que estar preparado para estas cosas. El Uruguay ha venido dando pasos. La creación del SINAE me parece que es un elemento muy importante. La acumulación de conocimiento que puede hacer el SINAE. El tema de los SINAEs locales, que son los SECOED, Centro de Coordinadores de Emergencia Departamental, que tienen, está en la página web del SINAE con todos los datos de los responsables. El ingeniero Mañón es el que está al frente en Soriano. Y toda esa coordinación de todas las fuerzas nacionales, el presidente ayer nos pidió un informe a todos, informó el Ejército, informó los bomberos, informó la Guardia Republicana, el jefe de policía, informó la Intendencia, informaron todos los organismos que atacan, tienen que estar coordinados. Y es muy importante en esa respuesta la coordinación. Entonces, en este momento además, nos veníamos ayer por la carretera, que inclusive hubo que regresar por un lugar diferente a donde habíamos ingresado a la ciudad porque ya no daba paso al río San Salvador. La lluvia era muy copiosa y se prevé que llueva hasta el martes. Inclusive eso está generando ahora otras consecuencias también de evacuaciones. Entonces, bueno, al margen de razonar y decir, bueno, arriba de la desgracia del tornado, que fueron 4 minutos, la situación esta de lluvia complica más a gente que está en situación muy precaria. La zona, por suerte, si es que alguna, es una zona granelera y hay mucho silo, por lo tanto hay muchas de las casas que han recibido donaciones del silo bolsa, que le llaman, y tapan el techo, han tapado parte del techo temporariamente, provisoriamente con los silos bolsa, y eso se ve habitualmente. Entonces ahora lo principal es terminar con la limpieza de las calles, terminar el relevamiento de cada una de las casas. Hasta ayer había 50 personas en el gimnasio, o sea, la gente prefirió quedarse en las casas por diversas razones, algunos se lo llevaron con ese tema del silo bolsa, y lo que están necesitando, esto es un mensaje muy importante, en principio y a manifestación del propio intendente, del propio comité de emergencia de Soriano, son materiales de construcción, que es lo primero que se va a necesitar. Para atacar, bueno, las situaciones, como decía hoy, caso a caso, en cada inmueble, cada casa, de acuerdo a lo que necesite, pero todo lo que sea bolsas de Portland, todo materiales de construcción, aberturas, chapas, bueno, va a ser importante contar con ello. Otra de las cosas positivas, ni hablar, está siendo la respuesta de la gente, es impresionante a nivel de todo el país. Y es importante estar ordenado en ese sentido, ¿verdad? Le iba a preguntar eso, porque mucho de lo que se ha visto es realmente, y yo creo que en esto juegan ni que hablar los medios de comunicación, pero las redes sociales, es impresionante la cantidad de vías por las cuales uno puede llegar a colaborar con la gente de Dolores. Hay líneas telefónicas que habilitó Antel con 0900, mensajes de texto, campañas que se están organizando de manera privada. Nosotros iniciamos aquí mañana
Centro de Monte Carlo, acá en Monte Carlo Televisión, una campaña con la Cruz Roja, pero hay tantas vías que quizás uno pierde un poco el foco, y lo importante es que estén organizadas esas donaciones para que lleguen a la gente y que llegue lo que se necesita. Usted mencionaba el tema de materiales de construcción. Además de eso, ¿qué es lo que se está necesitando para que la gente que nos está viendo quizás y tenga ganas de colaborar diga, bueno, lo mejor que puedo aportar es esto? Sí, en principio el número uno es ese, materiales de construcción. Y después, obviamente, en materia de alimentos no perecederos, el Ejército ha llevado un par de cocinas de campaña y se han instalado en los barrios, entonces eso indudablemente va a ayudar a paliar la situación. Hay gente que capaz que perdió la cocina entera y no puede estar cocinando. Y vestimenta, por supuesto que también, pero en principio el tema que necesitan más es el tema de materiales de construcción. Voy a explicar una cosa para que se calibre un poco la situación y por qué es necesario estar ordenado. Primero, en todo momento el que coordina las acciones, nosotros vamos a hacer un control desde la OPP, como indicó el presidente, conjuntamente con la Intendencia, pero el que coordina las acciones es el Centro de Coordinación de Emergencia Departamental. En este momento en Dolores hubo afectación muy fuerte, tanto como para no poder ser usada, de los 2 liceos. Y hay un local, que era de una empresa que estaba vacío, que lo están usando temporariamente para acopiar materiales de donación, tanto de construcción como ropa o otras cosas. Y probablemente tengan que dejar de usarlo ese local porque lo van a destinar, no sé qué va a resolver la ANEP, pero probablemente es una de las posibilidades para destinarlo como liceo provisorio, por decir de alguna manera, para que esto no trastorne aún más la vida de la gente y para que los chiquilines, los adolescentes puedan seguir yendo al liceo y esto se transcurra de la mejor manera posible. Entonces, también la propia Intendencia va a tener que definir allí cuáles son los locales en los cuales va a ser acopio de los materiales. Todavía no está muy claramente definido eso en función de esta situación, ¿verdad? Porque tienen que otorgar prioridades. Una de las prioridades es que se sigan dando clases. Claro. ¿El gobierno tiene posibilidad de redestinar? No sé, mire lo que le voy a preguntar. ¿Existe la posibilidad que el gobierno, algún material de construcción que se esté utilizando para alguna otra obra, sea redestinado para atender la emergencia de Dolores, aunque después, bueno, haya que recomprar? O, no sé, ¿existe la posibilidad de hacer esa reorganización para, en un primer paso, atender la emergencia? Entendí. No sé si sería lo más eficiente eso. Lo que sí existe, ya está instrumentado, es que la propia Intendencia de Soriano tiene determinados fondos con los cuales realiza obras habitualmente. El Fondo de Desarrollo del Interior, por ejemplo, que son obras de infraestructura, obra pública. Eso ya se le autorizó y se está trabajando los ingenieros como para redestinar. Por ejemplo, se estaba realizando una obra que es importante, que le había dado prioridad a la Intendencia, pero dada esta situación es mucho más importante atender otras cosas. Bueno, por ejemplo, eso ya se redestina. Sucedió de la misma manera en el caso de las inundaciones, tanto en Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, se tomó la misma decisión. Entonces, eso es inmediato. Hay que tener en cuenta una cosa, la principal afectación es privada, digamos, es de la gente, ¿no? Es de la sociedad, por el tema de la vivienda sobre todo, mucha empresa que ha perdido todas sus instalaciones prácticamente, supermercados, ferreterías. Nos mostraron una ferretería que prácticamente era un terreno vacío porque se había volado hasta toda la edificación, la mampostería, la edificación liviana. Entonces, por allí las empresas más grandes tienen sus seguros, probablemente algunas casas también lo tengan. Para las viviendas hay un aporte extraordinario del Ministerio de Vivienda, así como sucedió en las inundaciones, que va a haber permitir... entonces fondos especiales del Ministerio de Vivienda. Sí. ¿Ya está destinado cuánto? Sí. En el caso de las inundaciones fue 3,5 millones de pesos por ciudad. Hubo que reforzarlo, en algunas no, en otras sí. Acá la evaluación se va a hacer cuando se necesite, pero el presidente fue muy claro de que se iba a realizar la reconstrucción de Dolores y esos fondos son para la reparación inmediata de las viviendas y bueno, con el diagnóstico definitivo que haya que hacer después acerca de si hay que tirar abajo algunas, bueno, se verá y se verá la solución que el propio ministerio pueda destinar para ello.
pero digamos, estaba diciendo, la parte privada, digamos, se atiende por ese lado. La parte de obra pública, hay una afectación de la plaza, pero es una cuestión más que nada de ornato público, tampoco es una cosa... no es prioridad. No es prioridad, ¿no? Entonces esas cosas sí la Intendencia tiene esa posibilidad que yo decía anteriormente de destinarla a obras capaz que de vialidad o de que puedan tener que ver mucho más directamente con los efectos del tornado. Bien, saliendo un poco de la situación de Dolores, porque lo que decíamos, lamentablemente no es el único punto del país que está complicado. Yo me imagino que habrá visto las imágenes de lo que son las rutas nacionales, ¿no? Algunas imágenes, por ejemplo, lo que es Ruta 1. En vivo y en directo. Claro, pero hay algunas situaciones, por ejemplo, en Colonia, en Ruta 1, que uno realmente le sorprende. Nos llegaron fotos. Ruta 1, Ruta 21, la Ruta 21 totalmente destrozada. La caminería rural uno no quiere ni imaginar cómo está, que es un tema que se encarga bastante la OPP en coordinación con las intendencias. ¿Esto lleva a rediseñar de alguna manera? ¿Hay que repensar lo que está planificado para los próximos años de gobierno? Yo creo que otro tema que tenemos que asumir los uruguayos, que es irreversible, es el tema del cambio climático, ¿verdad? Yo recuerdo que en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, nosotros estábamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, y el presidente nos mandó al ministro de Medio Ambiente, al ministro de Ganadería y al ministro de Economía, nos encomendó realizar un trabajo que se hizo y fue de los últimos congresos de intendentes que se realizó en Soriano justamente, en aquel momento, o en Flores, en el 2009, un trabajo sobre el cambio climático. Yo creo que el país ha venido tomando cada vez mayor conciencia, pero es una cosa que es irreversible, que el mundo ya está afectado y que hay que hacer las dos tareas, ¿verdad? La adaptación al cambio climático y lo que se puede hacer de mitigación. Nuestro país en diciembre tuvo un rol muy protagónico en lo que fue la COP21, que es la Cumbre Mundial de Cambio Climático, y bueno, y estas cosas tenemos que asumirlas como cambios que afectan nuestras vidas, ¿verdad? Las respuestas son las que el Estado y la sociedad pueden tomar, por ejemplo, a través del Sistema Nacional de Emergencias, coordinar cada vez más y mejor las respuestas, anticipar las respuestas en la medida de lo posible y en materia productiva, por ejemplo, o en materia de infraestructura, productiva primero, es un tema que venimos conversando largamente con el ministro de Ganadería y Agricultura con referencia a la necesidad de que Uruguay, que tuvo un clima que nos permitió y nos permite tener praderas naturales como las que tenemos, etcétera. Bueno, en este contexto de cambio climático tiene que avanzar hacia un plan nacional de riego, por ejemplo, ¿verdad? Y en materia de infraestructura, responder con todas las herramientas que se tienen de manera la más inmediata posible a estos efectos. Claro, pero en un momento se había dicho, por ejemplo, me acuerdo ya habiendo ganado la presidencia, se sabía que iba a asumir el gobierno, hubo reuniones con organismos multilaterales de crédito, se anunció el plan de infraestructura, 12.000 millones de dólares en el quinquenio, pero esta coyuntura de hoy no estaba. No sé si a muchos se le pasaba por la cabeza que unas lluvias, que un tornado pudiera afectar la red vial de la manera que afectó en esta oportunidad en particular. ¿Se puede apelar quizás a fondos internacionales para atender esta coyuntura, esta emergencia que se generó y que nadie la esperaba, que no estaba incluida dentro del plan? Sí, estas coyunturas se atienden así. Uno tiene que redireccionar los recursos que tenía para otras obras y atender lo más urgente, un poco todo el concepto que hablábamos anteriormente que se da en la ciudad de Dolores, y recurrirá a fondos adicionales en la medida que se pueda. El cambio climático y la buena actuación internacional le permiten a Uruguay hoy tener posibilidad de acceder a fondos que tienen que ver con el Fondo Mundial de Cambio Climático, ¿verdad? Entonces Uruguay ha hecho una muy buena propuesta, amén de colaborar en la propuesta más general, más global, pero ha hecho una muy buena propuesta para sí mismo y está aplicando esos fondos que, bueno, requieren de un periodo, ¿verdad? Pero eso también ayuda a la adaptación, justamente el fondo ese es para la adaptación al cambio climático. ¿Se puede hacer aunque sea una aproximación de cuánto nos terminará por afectar de manera presupuestaria todo este asunto, toda esta coyuntura, sobre todo porque se habla de
decenas de millones de dólares de pérdidas para el sector productivo, en un escenario que el presidente lo decía ayer, la situación del país ya es delicada. ¿Se puede hacer una estimación, aunque sea prima facie, de lo que nos puede costar esto? No, en este momento no, sería temerario de mi parte hacer alguna estimación. Se está evaluando cuánto fue el daño en Dolores directamente, o sea que mucho menos podemos evaluar en el ojo de la tormenta, digamos, porque en realidad hay que esperar que las aguas bajen y poder hacer una estimación adecuada. No podemos en este momento. Bien, la última, no quiero dejar de preguntarle, vivió usted muchos años en Brasil, ayer se tomó una decisión por parte de la Cámara de Diputados de Brasil que realmente habla a todo el mundo, entonces no quiero dejar de preguntarle por su sensación, por qué es lo que piensa como integrante del gobierno, como una persona que vivió en Brasil, lo que está sucediendo en el vecino país. Yo, primero que nada, con mucho dolor. Con mucho dolor. En segundo lugar, creo que, y estoy hablando como ciudadano, ¿no? Y en la calidad de que tú me acabas de preguntar. En segundo lugar, creo que hay que reflexionar sobre la calidad de la democracia, ¿verdad? Y ahí muchas veces nosotros aquí en Uruguay nos quejamos, discutimos y realmente hay gran diferencia, ¿verdad? Porque esta situación que se da de que a una presidenta, en un país en el cual los actos de corrupción han existido siempre, una presidenta que ha sacado varios ministros, hay que repasar, pero yo creo que es casi una decena de ministros con los cuales ha tenido problemas, que por un tema que no tiene que ver con eso además, que tiene que ver con una metodología contable que aparentemente también se había aplicado siempre, un Congreso en el cual hay gente imputada directamente, ¿verdad?, y que no está siendo tratada de la misma manera como está siendo tratada la presidenta, bueno, da a las claras la pauta de que por lo menos no es un proceso en el cual haya un equilibrio, haya una justicia. Así que en principio lo miramos con dolor. Obviamente no justificamos ningún tipo de corrupción de nada, pero no es el motivo por el cual se está aplicando este proceso de impeachment. Creo que es eso, creo que nos tiene que ayudar a reflexionar acerca de la calidad de la democracia en un país como Brasil, que es un verdadero continente y que en los últimos años ha cambiado y ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque niveles de pobreza histórica, como existían en el Brasil, intocables durante muchísimo tiempo, cambiaron en estos años. Así que eso también es extremadamente importante porque es para eso lo que tiene que estar la política. Álvaro García, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Buen día, volveremos a conversar, esperemos en circunstancias bastante más agradables que la que nos toca en estos días. Dale, gracias. La pausa y seguimos con más noticias.